Generalmente la persona que abusa es una persona cercana a la familia. Ay, no, pero es tu tío, vas a dañar a la familia. Los colegios en nuestra ciudad cada vez sufren por uno de los problemas más normalizados que hay: violencias, acosos y trastornos. Es por eso que el grupo de emisoras realizó una investigación con la que se logra establecer que nuestra sociedad está cargada de muchos tipos de problemas mentales. Ojo, más del 70% la población sufre de algún trastorno psicológico. Yo soy Estefanía Cadavid. Y yo soy Steven Acuña, y nuestros investigadores enseguida nos contarán más del tema. No se despeguen. Play my strings like a symphony. Together we can do anything. Falling hard like a tidal wave. Kaleidoscope spiraling in outer space. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. It's just a thing of beauty. See it all, we don't need a plan. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. It's just a thing of beauty. Hola, hoy estamos con Jessica Mujica y ella nos va a contar a qué se dedica. Hola, un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Jessica Mujica. Yo hago parte de la Secretaría de Educación, vengo de la Oficina para la Convivencia Escolar y hago parte de un equipo especializado en prevención de violencias basadas en género y violencias sexuales. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. Entonces, digamos, ¿qué es el abuso sexual o violencia sexual? Digamos, nosotros desde el equipo especializado hablamos de las violencias sexuales, porque no solo hay una manera de violencia sexual, sino que hay varios tipos de violencia sexual. Entonces, las violencias sexuales es cualquier acto, comportamiento, situación de tipo sexual donde no hay consentimiento, que es de manera abusiva, donde hay un tipo de coerción, donde hay especialmente a partir de la ley 1146 del 2007, que hablan sobre las violencias sexuales con personas menores de edad, se habla de las condiciones de indefensión, de aprovechamiento que pueden tener las personas menores de edad y también las relaciones de poder a las cuales se pueden ver expuestos y expuestas. Vale. ¿Por qué las personas abusan sexualmente? Creo que no se podría hablar como de una causa así tácita de esta persona abusa por tal razón y demás. Habría que revisar cada particularidad de cada caso. Sin embargo, sí se considera que hay como toda una estructura, un sistema, todos unos patrones, mandatos culturales que sí propician y justifican las violencias sexuales. Entonces, quizás una persona que ejerce algún tipo de violencia sexual se siente justificado, justificada o respaldada por estos patrones sociales y culturales, especialmente hacia las mujeres. No se desconoce que los hombres puedan ser víctimas de violencia sexual, pero lamentablemente la mayor cantidad de las víctimas, reportes diarios y de lo que evidenciamos en la cotidianidad son las mujeres. Entonces seguramente sí hay toda una justificación de todo el sistema estructural que nos antecede para llegar a que alguien cometa un tipo de violencia sexual. Bien, cuéntanos qué tipos de violencia sexual existen. Hablamos de actos sexuales violentos, hablamos de acceso carnal, violencia sexual en los medios digitales, acoso sexual y explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se puede combatir la violencia sexual?
Desde pues, medios de prevención, de promoción, reconocer que todas las personas tenemos unos derechos, ahí desde la promoción, desde la prevención, reconocer también nuestros cuerpos, nuestros límites, saber qué es esto del consentimiento. Nosotras desde el equipo especializado en nuestros espacios pedagógicos que abordamos con estudiantes, familias, docentes, acentuamos mucho en el consentimiento, en recalcar de que siempre debemos contar con el permiso, con el acuerdo de la otra persona para tener algún acto de tipo sexual cuando somos mayores de 14 años. Cuando somos menores de 14 años, reconocer que según las leyes colombianas no podemos dar consentimiento. Entonces, todo este tipo de información que se le pueda brindar a la comunidad educativa es muy importante para llegar a una prevención de las violencias sexuales, reconocer la autonomía de los cuerpos, reconocer nuestro cuerpo como nuestro primer territorio y también ejercicios de desnaturalización de las violencias que se tienen tan normalizados en todos los contextos en los cuales vivenciamos. ¿Tú crees que hay una diferencia entre violencia sexual y violación? La violación es un tipo de violencia sexual, es como comúnmente reconocemos al acceso carnal, que es como la manera que está tipificada. Entonces, no es que sea diferente, sino que la violación o el acceso carnal hace parte de los tipos de violencia sexual. ¿Nos puedes contar cuáles son las líneas de prevención, orientación y atención frente a la violencia sexual? Digamos, ya como que comenté desde la prevención de qué manera como que charlamos, qué temas abordamos. Líneas de atención, hacemos un trabajo de la mano pues con el equipo de orientación, por eso también estamos siempre en comunicación con ellos y con ellas. Cualquier caso que tengan activo, pues ellos se pueden comunicar. Nosotros como que acompañamos, asesoramos las rutas de atención, la activación de los protocolos que están según la Secretaría de Educación, y también llegamos a los colegios a hacer acciones pedagógicas que también hace parte de los protocolos de atención. Desde los colegios se hacen las remisiones a las entidades competentes, porque pues todo esto es un tema de presunción. Los colegios no tienen un alcance investigativo, entonces los colegios lo que hacen es remitir a las entidades competentes, pero el ejercicio que sí queda para el colegio es hacer un ejercicio pedagógico y pedagógico y formativo, y por eso pues también cuentan con la oficina para poder hacer estos espacios pedagógicos de prevención de violencia sexual. ¿Y puedes contarnos o decirnos algún consejo para esos chicos que sienten miedo al contar, o digamos que no se sienten seguros para decir qué pasa con ellos y en sí si sufren algún tipo de violencia sexual? Algo como que hay que recalcar mucho es que confíen en sí mismos y en sí mismas. Si algo te incomoda, si algo te genera como ruido, hay algo que no te cuadra, pasaste por algo y sin embargo estás ahí como con un sinsabor que de pronto tiene que ver con algún tema o una situación de tipo sexual, es importante hablarlo, porque muchas veces podemos ser vulnerados o vulneradas y no sabemos que eso es una vulneración. Entonces, cualquier cosa que nos sintamos incómodos, poder hablarlo. Si tenemos personas de confianza, que ojalá sean adultos responsables, adultos de confianza, a los cuales les podamos comentar estas situaciones. Si sabemos que o nos pasa que le comentamos a algún adulto de confianza y no nos creen o no hacen nada, vemos que no le prestaron importancia, pues entonces busquemos otro adulto de confianza. Y aquí en el colegio pues contamos con los equipos de orientación, que si nuestros adultos de confianza vemos que no hicieron nada con esta información, pues desde el colegio también se puede actuar y pues activar los mecanismos y los protocolos correspondientes. También saber que hay unas líneas de atención para menores de edad, hasta la línea 141 para cualquier tipo de vulneración. Está la línea 123, que es la línea de emergencias, pues si está en riesgo la vida, y está también, hay una línea que es la línea 106, es una línea de acompañamiento en salud mental, que cualquier persona puede hacer uso de esta línea 24 horas al día, 7 días a la semana. No es una línea de emergencia como la 123, pero sí puede ser un canal de acompañamiento. Entonces, estos son como los canales. Muchas gracias. Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres, cada 71 hombres sufren de violencia sexual.
Es por eso que hoy vamos a hablar sobre violencia sexual. ¿Por qué crees que este tema de violencia sexual siempre es como un poco escondido o es un tema muy tabú para la gente y prefiere esconderlo y no hablarlo de él? Porque la gente cree que esquivando el tema de la violación y el abuso sexual, digamos, se va a disminuir, como digamos, los casos y no quieren actuar en contra de ello. Sí, es verdad. Además, generalmente la persona que abusa es una persona cercana a la familia o un familiar, ¿sí? Y para la familia es muy difícil entrar en un proceso en el que van a acusar a esa persona, pero es necesario hacerlo, ¿cierto? Entonces, a partir de esto podemos explicar cuáles son las clases de abuso, porque existen muchas clases de abuso. Entonces, cuéntanos una de ellas, Estefanía. Bien, uno de estos tipos de abusos es el acoso sexual, que el acoso sexual es como una discriminación hacia cualquier individuo, haciéndole tipo chistes, algún comentario acerca sobre el sexo. Bueno, la violación sexual es como la penetración hacia una persona, no solo con el pene del hombre, sino con otros objetos a la fuerza en contra de esa persona. Y también hay otra clase de abuso que es el abuso sexual, que son tocamientos. Entonces, cuando no le dicen tocamientos es, ay, le tocó los senos, le tocó la vagina, pero es hacerlo recurrentemente. Hay víctimas que lo hacen, que la persona, el victimario que lo hace tanto, llegan a tener un orgasmo porque hay una estimulación en el cuerpo. Entonces es supremamente traumático, porque en el momento en que yo quiera iniciar mi vida sexual y he vivido esa clase de abuso tan fuerte, para mí la sensación de orgasmo no va a ser una sensación bonita, va a ser revivir una y otra vez ese abuso. Y a veces no lo pensamos, es más, ni siquiera lo hablamos dentro de la casa, en la sociedad. Y es súper importante que nuestros niños y nuestros adolescentes sepan qué es eso, ¿sí? Que está mal, que no está bien que una persona introduzca sus dedos en mis partes íntimas. Y no estoy hablando solamente de niñas, estoy hablando también de niños, porque hay mamás que dicen, no, pues es niño, corre menos peligro. Hoy tanto niños como niñas corren el mismo peligro, exactamente el mismo, porque estamos en una sociedad muy enferma, ¿sí? No lo queremos aceptar. No hablemos de eso, porque ese tema, no, hablemos de otra cosa, hablemos de fútbol. Pero hay que hablar del tema y hay que hablarlo en la casa, hay que hablarlo con los hijos, hay que hablarlo en clase. Y por eso estamos haciendo esta sección de este magazine, para que sea un tema abierto, para que la gente pueda ver este video más allá de pronto de la comunidad educativa. Qué chévere que se pudiera transmitir en otros lugares. Y que los estudiantes y que todos los niños y adolescentes sean conscientes qué es el abuso y pues cuáles correctivos pueden haber, ¿no? Bueno, y también está la cultura de la violación. Entonces, Brandon, cuéntanos qué es eso de la cultura de la violación. Digamos que un familiar, a un familiar lo abusan sexualmente y él decide contarnos a nosotros, pero la familia, nuestra familia no lo deja, o sea, no lo deja como seguir actuando en contra de ello, sino que ya, como ya pasó, o sea, lo siguen normalizando y dejan que siga pasando, o que sí, que siga pasando y que no hable o no denuncie. O no denuncie en contra de la persona que lo abusó. Exacto, y son situaciones que siguen ocurriendo, ¿no? Es una cadena. Yo he visto muchas entrevistas donde la víctima cuenta cómo ella fue abusada por su bisabuelo, pero entonces él también abusó de su mamá, pero sí, y entonces eso es generar una cultura de violación, ¿no? El hecho de, ay, no, pero es tu tío, vas a dañar a la familia. Ahí ya estoy creando una cultura de violación. Es que usted va a dañar esta familia, usted la va a destruir. No la voy a destruir, yo la está destruyendo
esa persona que está mal de la cabeza, que tiene un problema mental, esa persona es la que está destruyendo la familia. Y pues de ninguna manera una víctima nunca va a tener la culpa. Entonces hablemos un poquito de esa culpa, Estefanía. Bien, mayoría de los, o se puede decir todas las víctimas que sufren de algún tipo de violencia sexual, siempre van a sentir ese sentimiento de culpa por el tema de sociedad, porque ellos dicen, bueno, tú tienes la culpa de cómo vestirte, ¿no? Entonces por eso te pasó eso. Pero realmente creo que estamos haciendo muy mal, estamos normalizando algo que debería no tomarlo como algo malo, sino como ayudarle a la víctima. A la víctima le pueden quedar secuelas de esto. Digamos que puede sufrir de depresión, puede sufrir de ansiedad, puede tener pesadillas. Muchas cosas de estas hacen que la víctima se sienta mucho mal, y si no encuentra ese apoyo, pues claramente puede como causar algo malo, puede llegar a un tema de suicidio incluso. Entonces digamos que es muy importante que todos nosotros tengamos este tema siempre ahí constante, que si nosotros vemos a un compañero, a un familiar o a cualquier persona sufriendo, pregúntale por qué. No está mal darle un apoyo a alguien que de verdad lo necesite. Pues cuéntame, Brandon, ¿cuáles son, dónde puedo llamar o a quién puedo acudir si, digamos, me puede suceder algún tipo de violencia sexual? Pues en caso de violación o abuso sexual se puede acudir a la familia, pero si la familia no, digamos, no apoya en ese tema, ya se puede acudir a las autoridades, a las autoridades. Digamos que podríamos tener al ICBF, podemos tener a la Fiscalía, incluso hay algunas líneas, y digamos, si tú eres mujer y sufriste de alguna violencia sexual, llama al 018.000 112 137. Bueno, aparte de llamar, es importante que la persona que sea víctima sepa que puede acudir también al bienestar familiar. El bienestar familiar está en la obligación de brindar no solamente toda la ayuda a nivel legal, sino la ayuda psicológica, que es tan importante, porque a veces las personas que denuncian se centran en que atrapen al delincuente, ¿no? al abusador, pero no nos ocupamos de la víctima. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? La víctima necesita una atención psicológica urgentemente, porque este tipo de cosas va a dejar una secuela muy importante que no va a sanar, hay que decirlo. Es algo que va a quedar, bueno, no es que no vaya a sanar, es que va a quedar una secuela que se puede sanar, que se puede mejorar, pero que ahí va a estar, y es algo con lo que la víctima debe aprender a vivir. Y aprender a vivir es poder transitar ese dolor y que en algún momento ya no duela. Pero si la víctima no tiene una atención adecuada, tanto psicológica como el apoyo de su familia o de sus personas cercanas, es una persona que, como tú lo dices, va a vivir toda la vida con las secuelas del abuso, de comerse las uñas, de arrancarse el pelo, de cortarse. Esos estudiantes que a veces vemos que se cortan, pues hay que mirar pues por qué se cortan. O cuando vemos una conducta sexual inadecuada en niños. No es normal que un niño tenga una conducta sexual inadecuada, probablemente ahí está sucediendo algo. Y otra cosa muy importante es entender que esto va mucho más allá de que hayan personas abusadoras, sino que hay todo un círculo que se dedica a esto. Y entonces hoy en día están hablando mucho de la película que sacó Mel Gibson, que se llama Sound of Freedom, que habla acerca de cómo en diferentes países
hay trata de niños desde 3 años para que sean abusados, ¿no? Que ejerzan la prostitución, que me parece terrible, porque un niño no tiene la capacidad de consentir. Por eso es tan importante hablarle a nuestros hijos y no decirles, no te dejes. Si te van a tocar, no te dejes. No, es que un niño no sabe aún decir que no. De pronto habrá uno que otro que tiene un cierto carácter que le va a permitir decir, no, no me toques, pero generalmente va a entrar en un conflicto y va a decir, esto está bien o está mal. Y generalmente esas personas que abusan de niños tienen como un modus operandi. Entonces también hablemos un poco de eso. ¿Cuál es ese modus operandi, Estefanía? Bien, en estos modos digamos que pueden haber el tema del internet. En internet tú puedes encontrar a cualquier persona y es algo que los padres y todo el mundo mayor de edad debería tener como un cuidado con sus hijos o un menor de edad, porque es que ellos pueden llegar a hablar con cualquier persona y quién sabe esa persona con qué intención le está haciendo. Digamos que no solo en el internet, sino en el mundo en general también hay personas que de verdad están muy mal y digamos que acorralan a los niños y como dice la profesora, pues los niños quedan en un conflicto de como de que está bien, no está mal, qué hago, qué debería hacer, qué debería decir. Entonces, digamos que hay que enseñarles demasiado sobre este tema y no tan solo decirles no te dejes, sino también hay que enseñarles a que nos cuenten sobre, digamos, qué les pasó en su día, con quién habla, qué va a hacer. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros podemos evitar todo este tema para que de verdad no sigan pasando más situaciones de violencia sexual. Bueno, y aparte de eso, podemos encontrar ayuda en las redes sociales para que nos informemos. Estamos completamente a veces desligados de este tema por lo mismo, porque es un tema incómodo, es un tema que es difícil de hablar, pero que hay que hacerlo. Entonces, en internet podemos encontrar muchos lugares que nos van a ayudar a aclarar problemas, simplemente, por ejemplo, escribiendo en Google cómo puedo ayudar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, en internet hay un psicólogo que me gusta mucho que es argentino y se llama César Cartaña y él habla acerca de eso y él da unos tips básicos. Lo que tú dices es observar a los niños, a los adolescentes, incluso a los adultos, cuál es su comportamiento y si tienen algún cambio en su comportamiento habitual. Ahí ya puedo estar alerta. El hecho de poder recoger, por ejemplo, a los hijos del colegio es súper importante y ver cómo están cuando salieron del colegio, qué cara tienen, cuál es su expresión, si salió triste, si salió contento, eso es importante. Los pequeños detalles y lo que tú decías, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué piensas? Las lecturas, hay muchas lecturas que nos ayudan a explicarle a los niños. Para tratar este tema, la activista Paula Aguilar, que está en Instagram como Mamá de Conciencia, ella trata este tema con los niños y personas que fueron abusadas sexualmente. También habla acerca de cómo se puede prevenir, de cómo se puede estar atento sobre este tema. Tener como un poquito más de conocimiento sobre este tema. Ella da consejos y asesorías sobre cómo se puede prevenir y las estrategias que se pueden usar para tratarlo. Otra activista es Saskia Niño Rivera. Aparece en Instagram como Saskia Nino.
Ella es otra activista que odia el delito, pero se compadece con los delincuentes. Ella habla sobre cómo se puede tratar la reparación en los niños, hablando con los delincuentes, tratar de que ellos acepten el delito y que ellos mismos le cuenten, digamos, por qué lo hicieron. Exactamente. Que es un tema súper interesante, ¿no? El hecho de cómo reparo yo a mi víctima, que es algo que se busca, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, entre comillas, el hecho de la JEP, ¿no? Como todos estos militares y guerrilleros, etcétera, paramilitares, han aceptado todos los delitos que cometieron y eso de alguna manera ayuda a reparar a las víctimas. Y esto es como un ejercicio muy parecido, solamente que estamos hablando Del abuso de abuso sexual. sexual, que muchos de estos militares cometieron abuso sexual en medio del conflicto armado en este país y en todos los países. Bueno, también queremos, digamos, hablar sobre un tema que también es como muy tabú y muy escondido, más por miedo, que es el trata de niños. Tenemos a una activista llamada Lidia Cacho, que ella habla sobre este tema y también tiene un libro, el cual los invitamos a leerlo, llamado Los demonios del Edén, donde trata exactamente sobre cómo llevan a estos niños para que sean abusados desde muy chiquitos, sobre la trata de niños. Entonces, digamos que los invitamos más para que conozcan más este tema y que no solo se queden con el tema de violencia sexual, sino que hay muchos más temas que también son muy feos y que también vamos a hablar de ellos.